Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos esta fiesta hoy de la exaltación de la Santa Cruz, y en la primera lectura se nos da lo que es la profecía de lo que después es la realidad. ¿Cuál es la profecía? Pues es este estandarte que hace Moisés ante las picaduras de las serpientes en el desierto que llevan a la muerte de muchos. Y el Señor le dice: haz este estandarte con una con una serpiente de bronce enroscada. ¿Qué es un estandarte sino una cruz que representa la serpiente, sino el pecado enroscado a esta cruz? ¿Y cuál es la cruz de Cristo? Es Cristo que por la salvación de los pecados de todos, asumiendo Él los pecados de todos, muere en la cruz. Así, en el Antiguo Testamento, a nivel profético, quien mira la cruz se salva. A nivel real, quien cree en Cristo crucificado se salva, porque Él es el que ha pagado por nuestros pecados. Quien cree en Él tiene la salvación, pero claro, el gran problema es que este lenguaje en nuestra sociedad no tiene ningún sentido, porque creer en Occidente simplemente es una creencia, o sea, un puro acto de pensamiento. Yo creo, incluso muchas veces ni eso. Cuando dices yo creo que esto es así, quiere decir supongo, tal vez, probablemente. En la mentalidad oriental, creer no es nada de eso. Creer es tener una certeza por la cual vale la pena jugarse la vida. Es, incluso en el lenguaje occidental, a veces lo decimos sin darnos cuenta. Cuando vemos un trabajador que conoce bien su trabajo, que lo hace muy bien, decimos, este cree en lo que hace, cree en su trabajo. Ese creer, que quiere decir, pone toda su voluntad. En catalán incluso decimos, has de creure al teu pare, has de creer a tu padre. ¿Qué quiere decir? Le has de hacer caso, le has de obedecer, has de seguir lo que dice. Pues esa es la mentalidad de la fe en Cristo. No es simplemente una creencia, probablemente es así. Tantas veces me habéis oído aquello de que muchos de los que dicen creen en Dios, o sea, creen que Dios ha de existir, en realidad son agnósticos, no son creyentes, porque tienen esta mentalidad occidental, algo ha de haber, y ya está. Eso es agnosticismo, que es el primer paso del ateísmo, del negar del todo a Dios. Lo afirman con la boca pequeña, pero lo niegan con la realidad. Un Dios que ha de existir, pero que a mí no me afecta. Y nosotros tenemos a Cristo, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. En Él creemos de forma fuerte, a Él seguimos, a Él amamos. Según a Él hemos de seguirlo en aquello que nos enseña, en el Evangelio. Y hay un punto más en este Evangelio que a muchos les cuesta entender. Decía el Evangelio hoy,
Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Y eso qué comporta? Pues eso nos ha de hacer cambiar de mentalidad. Mucha gente, convencida sobre todo a partir de la Ilustración de que es muy buena, de que no necesita a Dios y que el gran problema es que cuando Dios pone sus mandamientos, pues los estropea todo. El mito del buen salvaje, somos buenos, pero por culpa de la sociedad, de la iglesia y de los curas somos todos malos. ¿Qué hay que hacer? Acabar con ellos. Es este mito, pero que está presente totalmente en nuestra sociedad. La mentalidad de Dios es radicalmente diferente. El mundo, las personas, están condenadas porque están lejos de Dios. Pero Dios no quiere la condenación de nadie. Así que nos da una oportunidad más. Nos envía a su Hijo Jesucristo como ancla de salvación. ¿Quieres salvarte? Únete a Cristo. Mira a la cruz, cree en Él, síguele. Entonces ya no habrá juicio. Porque Dios no ha venido a condenar el mundo, ya está condenado. Lo que viene es a salvarlo, a darnos esta posibilidad, a que por la fe podamos llegar a ser de verdad hijos de Dios y entrar en la vida eterna.